Buenas tardes, somos Francisco Andrades, Esteban Godoy y Felipe González, alumnos de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Cursamos la asignatura de Calor y Termodinámica dictada por don Alex Petorino y a continuación desarrollaremos un problema de gases basándonos en la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, también conocida como principio de conservación de la energía, establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien éste intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Visto de otra forma, esta ley permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna. La ecuación general de la conservación de la energía es la siguiente. Esta expresión, siendo aplicada a la termodinámica y teniendo en cuenta por ende el criterio de los signos termodinámicos, queda de la siguiente forma, de la cual, despejando el calor en la expresión, se obtiene lo siguiente. Para sistemas compresibles, específicamente para gases, la expresión del trabajo es de la forma señalada a continuación. Puesto que la energía interna es una propiedad del sistema, es posible llevar la variación delta U a una variación infinitesimal, que se expresa como dU. A su vez, el trabajo, por ser un proceso, posee diferencial inexacto. Finalmente, la ecuación resultante de la primera ley de la termodinámica queda determinada por la siguiente expresión. Teniendo ya claro el primer principio de la termodinámica, se procederá a ver en qué consiste nuestro problema. Conociendo los calores específicos C sub B y C sub P junto con la función de estado de cierto gas diatómico, primero se debe determinar la expresión de la energía interna del sistema, U, en función de la temperatura y volumen. Y segundo, determinar el calor absorbido en una expansión isotérmica irreversible entre un volumen B1 igual a B y un volumen B2 igual a 4B. Es conveniente dejar en claro el concepto de calor específico antes de realizar cualquier cálculo. El calor específico corresponde a una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad, ya sea en Kelvin o grados Celsius. El nombre de específico se debe a que la expresión está dividida por la masa m. La expresión C sub B corresponde al calor específico volumétrico, que es aquel calor específico obtenido cuando el sistema se encuentra a volumen constante. Por otra parte, C sub P corresponde al calor específico obtenido cuando el sistema se encuentra a presión constante. Conociendo ya esta información, podemos comenzar a determinar la expresión de la energía interna del sistema requerida en el punto 1. Puesto que nos piden obtener la energía interna U en función de la temperatura y el volumen, es posible derivar U como una función de dos variables, ante lo cual resulta la siguiente expresión. Al conocer la expresión del calor de la primera ley de la termodinámica y reemplazando la expresión del diferencial de U en ella, obtenemos lo siguiente. Luego, dividiendo por el diferencial de temperatura y haciendo el volumen constante, se obtiene que pero la variación de volumen es igual a cero, por ende se obtiene la siguiente expresión. En otras palabras, el calor específico volumétrico C sub B es igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura. Pero conocemos C sub B del encabezado del problema, por ende esta derivada parcial corresponderá al mismo valor del calor específico volumétrico. Ahora volviendo a la ecuación 2, al dividir por el diferencial de temperatura y haciendo la presión constante se obtiene, pero por definición sabemos que el lado izquierdo de esta igualdad corresponde al calor específico a presión constante C sub P. Entonces reemplazando tenemos lo siguiente, de donde despejando se puede obtener la siguiente expresión. El término del denominador puede ser reescrito con derivadas parciales en vez de derivadas exactas, mediante una simple demostración, la cual consiste en lo siguiente. Haciendo el volumen dependiente de la presión y la temperatura, podemos derivarlo obteniendo lo siguiente. Si consideramos la presión como constante, el diferencial de presión será cero y la expresión se reducirá a lo siguiente.
Entonces, al dividir a ambos lados de la ecuación por el diferencial de temperatura, se obtiene la expresión buscada. Con esto, la ecuación 4 puede ser reescrita como: ahora, para poder obtener a futuro un valor conocido de la expresión del denominador, se nos hace fundamental demostrar el teorema de la reciprocidad, para posteriormente aplicarlo. La expresión consiste en probar la siguiente expresión, siendo que x e y son funciones de dos variables de la siguiente forma. Derivando parcialmente x e y, se obtienen las ecuaciones 1 y 2. Al reemplazar 2 en 1, se obtiene la siguiente expresión, que al ser desarrollada agrupando términos queda de la forma: al igualar los términos que acompañan a los diferenciales de x y de z en las ecuaciones, podemos apreciar que para que se cumpla la igualdad, el factor que multiplica a de x debe ser igual a 1 y el factor que multiplica a de z igual a 0. Utilizando la ecuación que es igual a 0 y desarrollándola, se logra demostrar el teorema de la reciprocidad. Ahora podemos utilizar este teorema para determinar el valor del término presente en el denominador de la ecuación 5, puesto que será de la siguiente forma. Ahora, para determinar tanto el valor del numerador como del denominador de la expresión anterior, debemos utilizar la función de estado propuesta en el encabezado del ejercicio. Todo esto con el objetivo de despejar la variable P correspondiente a la presión para luego derivarla con respecto a la temperatura T como con respecto al volumen V. Derivando, se obtienen las siguientes expresiones. Por tanto, se obtendrá el término buscado reemplazando y desarrollando la expresión. Además, como son conocidas tanto las expresiones del calor específico a volumen y presión constante, se reemplazarán los tres términos en la ecuación 5, quedando de la siguiente forma. De donde al simplificar términos, se obtiene que la derivada de la energía interna del sistema con respecto al volumen y a temperatura constante es: al despejar la presión P de la función de estado y reemplazando en la ecuación anterior, obtendremos que, si volvemos a la ecuación 1, que corresponde al diferencial de la energía interna, y reemplazamos las ecuaciones 3 y 5 en ella, obtendremos lo siguiente. Si ahora se integra esta ecuación a ambos lados, finalmente se obtendrá la expresión equivalente a la energía interna del sistema. Con esto concluye la primera parte del problema. Para la segunda parte del problema, debemos tener claro el concepto de expansión isotérmica. Una expansión isotérmica, o simplemente isoterma, corresponde a un proceso en el cual un gas se expande o bien contrae, manteniendo la temperatura constante durante dicho proceso. Es decir, que la temperatura en A será igual a la temperatura en B, para el estado inicial y final del proceso. Ahora, para el cálculo del calor absorbido por un proceso isotérmico, debemos nuevamente emplear la ecuación dada por la primera ley de la termodinámica. Como se nos dice que es un proceso isotérmico, sabemos que la temperatura será constante y que el volumen variará desde un volumen V1 igual a B hasta un volumen 2 igual a 4B. Por ende, debemos integrar la ecuación de la primera ley de la termodinámica considerando como límites de integración B y 4B. Ahora nos conviene trabajar por separado con cada término de la ecuación para después sumarlos y obtener lo requerido por la parte 2 de nuestro ejercicio. Por una parte, tenemos que calcular el cambio de energía interna producido por una expansión entre un volumen B y 4B. Luego, desarrollando la expresión, obtendremos el valor de la variación de la energía interna del sistema. Ahora, trabajando con el segundo término correspondiente al trabajo realizado en el proceso, se tiene lo siguiente, lo cual, al ser desarrollado, será de la siguiente forma. Al evaluar, se obtendrá la expresión buscada. Conociendo las ecuaciones 2 y 3, podemos reemplazarlas en la ecuación 1 para obtener la expresión del calor absorbido en el proceso. Es decir, agrupando términos, tenemos: finalmente obtendremos que el calor absorbido por el sistema en una expansión isotérmica irreversible es el siguiente. Con esto damos por finalizado este material audiovisual.
Esperamos que haya quedado lo más claro posible y que les sirva a futuro para cualquiera que quiera aprender acerca de la termodinámica. Muchas gracias.